¿A quién le pedís permiso internamente para creer tu propia experiencia? ¿Cuál es la versión de tu historia que nunca contaste completa, tal como la viviste vos? ¿Hay algo que viviste que seguís contando con disculpas, como si necesitaras justificar que te afectó tanto? En el episodio anterior hablamos del daño no reconocido, de esa capa particular de soledad que aparece cuando lo que viviste no tiene testigos, cuando el otro niega, minimiza, reencuadra y la herida original queda sin lugar donde ser dicha completamente. Y quedó flotando algo que hoy vamos a mirar de frente. Porque hay un paso que viene después de entender que el otro no puede darte el reconocimiento que necesitas. Un paso que parece simple cuando se enuncia y que es uno de los más difíciles en la práctica. Convertirte vos en testigo de tu propia historia. No como resignación, no como me conformo con menos porque no tengo otra opción. Como acto genuino de autoridad sobre lo que viviste. Hoy vamos a explorar qué significa eso. ¿Qué hace falta para que tu verdad, tu versión, tu experiencia, tu percepción de lo que ocurrió pueda sostenerse sin necesitar la firma de nadie más? Muy temprano aprendemos algo sobre cómo funciona la verdad en los vínculos. Y es que la verdad, para ser válida, necesita ser compartida, confirmada, corroborada por alguien más. Si dos personas vivieron algo distinto, la pregunta que aparece casi automáticamente es ¿quién tiene la razón? Como si la experiencia subjetiva de alguien fuera una hipótesis que necesita ser verificada externamente para valer. Esa lógica tiene sentido en algunos contextos, en los hechos objetivos, en los acuerdos, en las responsabilidades compartidas. Pero cuando se aplica a la experiencia emocional, a cómo algo te afectó, a lo que sentiste, a lo que viviste desde adentro, produce algo muy dañino. Produce la idea de que tu experiencia necesita ser verificada por el otro para ser válida. Que si el otro no la confirma, algo en tu percepción está fallando. Que la discrepancia entre tu versión y la de la otra persona es evidencia de que una de las dos está equivocada. Y la sospecha casi siempre recae sobre tu versión, sobre la tuya. Eso no es verdad, pero es difícil no creerlo cuando la cultura entera parece funcionar sobre esa lógica. Cuando la respuesta más frecuente al daño emocional es ¿pero estás segura de que fue así? Cuando la primera reacción ante el dolor de alguien es buscar la perspectiva del otro para ver si la historia cuadra. Tu experiencia no es una hipótesis, no necesita cuadrar con la narrativa del otro para ser real. Ocurrió en vos. Eso la hace irrefutable, desde adentro, aunque el mundo de afuera no pueda verla. ¿Cuándo fue la última vez que contaste algo que te pasó sin agregar un quizás exageré o capaz no fue tan grave o no sé, a lo mejor soy muy sensible? En 1938, la escritora chilena María Luisa Bombal publicó una novela breve que hizo algo que en la literatura latinoamericana de ese momento algo cambiara, porque era algo inimaginable. El personaje principal, una mujer llamada Ana María, está muerta. Y desde esa muerte, desde ese estado de velorio, observa su propia vida con una claridad sobre ciertas cuestiones que nunca pudo tener mientras estuvo viva.
La Amortajada es una novela sobre lo que una mujer ve cuando ya no tiene que sostener ninguna de las narrativas que la rodean. Cuando ya no tiene que ser hija, esposa, madre, amante, de la manera en que se esperaba que fuera. Cuando el cuerpo ya no está disponible para cumplir funciones y la mirada puede por primera vez ser completamente propia. Y lo que Ana María ve desde ahí es extraordinario. Ve sus vínculos tal como fueron, no como se supone que deberían haber sido, no como los demás los narraron, no como ella misma los sostuvo durante años por lealtad, por miedo, por costumbre. Ve sus vínculos como fueron. Ve los amores que no supo nombrar cuando estaban vivos. Ve los dolores que minimizó para no causar problema. Ve las lealtades que le costaron partes de sí misma que nunca recuperó. Ve las versiones de su historia que cayó porque el entorno no podía sostenerlas. Bombal hace algo con esta novela que me parece una de las operaciones más radicales de la literatura latinoamericana del siglo XX. Necesita matar a un personaje, matar a su personaje, para que ese personaje pueda por fin ver su propia vida sin filtros. ¿Por qué hace falta morirse para poder ver? Me pregunté cuando lo vi. ¿Por qué hace falta morirse para poder ver? Porque mientras vivimos dentro de los vínculos, dentro de las expectativas, dentro de la mirada del otro que nos define, la capacidad de ver lo propio está siempre interferida. Siempre hay algo que modifica lo que vemos, la necesidad de que el otro no se enoje, de que el vínculo no se rompa, de que la imagen que tienen de nosotros no quede dañada. Ana María muerta puede ver lo que Ana María viva no podía permitirse ver. ¿Qué verías vos de tu propia historia si pudieras mirarla sin necesitar que ninguno de los involucrados quedara bien parado? No te estoy pidiendo que mates a nadie ni que condenes, te estoy preguntando por la versión de tu historia que existe cuando no está mediada por la necesidad de proteger algo o alguien. La versión sin disculpas, pero también entiendo que él, pero también comprendo si ella, sin los atenuantes que aprendiste a agregar para que la historia sea sostenible para el entorno. Esa versión existe y es probablemente la más honesta que tenés. ¿Qué parte de tu historia le agregaste atenuantes como esos? Pero también entiendo que él tampoco era para tanto. Algo de culpa tengo yo. No porque sintieras verdaderos esos atenuantes, sino porque hacían la historia más digerible para los demás. Sherezade es el personaje central de Las Mil y Una Noches, la gran colección de cuentos de la tradición árabe medieval. Y su historia, que a veces se reduce a la que contaba cuentos para sobrevivir, tiene una complejidad que hoy nos invita a mirar detenidamente. El rey Shahriar, traicionado por su primera esposa, decide casarse cada noche con una virgen y ejecutarla al amanecer antes de que pueda traicionarlo. Es un sistema de destrucción preventiva, por decirlo de alguna manera. Una respuesta al dolor de una traición que se convierte en una máquina de producir más dolor. Sherezade se ofrece voluntariamente, no por ingenuidad, se ofrece con un plan. Cada noche cuenta una historia y cada historia termina en el momento más tenso, justo antes del desenlace. El rey, que quiere saber cómo termina,
pospone la ejecución hasta la noche siguiente, y así, noche tras noche, durante 1001 noches, Sherezade usa su narrativa como el único instrumento que tiene para mantenerse viva. Esto es interesante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy. Lo interesante no es la estrategia de supervivencia en sí de Sherezade, es lo que esa estrategia revela sobre el poder de la narrativa propia. Sherezade no tiene poder político, no tiene armas, no tiene aliados, tiene su voz. Tiene su capacidad de construir historias que generan sentido, que crean suspenso, que mantienen al otro involucrado. Y eso, en ese contexto donde su vida depende de algo, resulta ser suficiente. Pero hay algo más. Las historias que Sherezade cuenta no son solo entretenimiento, son una forma de organizar el mundo, de darle sentido a lo que existe, de crear un orden donde había caos y destrucción. Quien narra su historia no solo la cuenta, la construye. Quien narra su historia no solo la cuenta, la construye, le da forma, decide qué importa y qué no, qué es el centro y qué es el contexto, cómo empieza y cómo termina. Eso es un acto de soberanía enorme y es exactamente lo que el daño no reconocido intenta quitarte, la autoridad para narrar tu propia historia. Sherezade no espera que el rey le diga que sus historias son válidas para contarlas, las cuenta. Y en el acto de contarlas construye algo que antes no existía. ¿Cuál es la historia de lo que te pasó que todavía no contaste desde vos? Sin pedir permiso, sin agregar disculpas, sin cuidar cómo queda el otro. Bell Hooks TV fue una escritora, activista y pensadora norteamericana que escribió durante décadas sobre lo que significaba construir una voz propia cuando el entorno sistemáticamente la borra. Escribía su nombre en minúsculas, un gesto pequeño y deliberado que decía: lo que importa no es el nombre, es lo que dice. Hay una idea suya. Hook habla del acto de nombrarse, de decir quién sos, qué viviste, qué sentís, no solo como acto personal, sino como acto político, como una decisión que tiene consecuencias más allá de la persona que la toma. Porque cuando alguien que fue sistemáticamente silenciado por el entorno, por un vínculo, por una estructura de poder que le dijo que su experiencia no cuenta, cuando esa persona decide hablar desde su lugar propio, sin pedir permiso, sin esperar validación, algo se mueve. No solo adentro de esa persona, en el espacio que comparte con otros. Nombrar lo que viviste no es victimismo, no es quedarte con el dolor, es exactamente lo contrario. Es salir del lugar de quien carga algo en silencio porque nadie puede sostenerlo y pasar al lugar de quien dice: esto ocurrió, me afectó y mi versión de esto tiene tanto derecho a existir como cualquier otra. Dar nombre a lo que viviste es el primer acto de recuperación de la voz propia, no la voz que pide permiso, la que sabe que tiene autoridad sobre su propia experiencia. Siempre hablamos de creencias que hay, de construcciones sociales y culturales que dan vuelta en torno a los vínculos, y hoy no nos vamos a escapar de algunas. Porque hay creencias que aparecen de manera muy consistente en personas que atravesaron daño vincular no reconocido. Una que se instala tan adentro que muchas veces ni siquiera se percibe como creencia, se siente casi como hecho, es aquella que piensa que si no tengo testigos, si nadie más lo vio,
si mi versión es la única que dice que las cosas fueron así, entonces quizás no fue así. Quizás es mi interpretación. Quizás hay algo en mí que distorsiona. Y hoy quiero desmantelar eso, con cuidado. Y vamos a pensar en distintas capas para esto. Primero vamos a pensar en la idea de que la verdad requiere consenso. Que si dos personas vivieron lo mismo de manera distinta, una de las dos está equivocada. Ya lo dijimos antes a esto, pero vale la pena insistir. La experiencia emocional no funciona así. Dos personas pueden vivir el mismo evento y que ambas experiencias sean completamente reales y completamente distintas. La tuya no deja de ser verdadera porque la del otro sea diferente. La segunda capa o el segundo nivel que le encuentro a esta creencia de que si no tengo testigos, si nadie más lo vio o si mi versión es la única que dice que las cosas fueron así, quizás no fue tan así, quizás distorsiono, quizás interpreté mal, es la que tiene que ver con la idea de que la falta de testigos es evidencia de que algo no pasó. O sea, como no hay testigo que valide, entonces puede que no haya ocurrido. No lo es, no está bien. Muchas de las cosas más importantes que nos ocurren no tienen testigos. La experiencia interna, lo que sentiste, lo que se movió adentro, lo que cambió, no necesita público para ser real. Y tercero y último, quizás la capa o el aspecto más difícil, ¿no? La idea de que si tenés algo que ganar con tu versión, si tu versión te coloca en el lugar de quien fue dañada o dañado, eso contamina de alguna manera su veracidad. Que el dolor tiene que ser desinteresado para ser creíble. Eso es un error de lógica y una crueldad en quien lo dice. Que algo te afecte no invalida que haya ocurrido. Hay una frase que ejemplifica esto, ¿no? Estás siendo demasiado sensible. O ¡ay, qué exagerado! O qué exagerada. Que tengas una perspectiva sobre lo que te pasó no hace que esa perspectiva sea sospechosa. Tener una versión acerca de algo no es lo mismo que distorsionarlo. Tu experiencia no se invalida porque seas parte de ella. Si llegaste hasta acá, si en algún momento de este episodio reconociste esa historia que contás con disculpas, esa versión sin testigos que guardaste, esa voz que aprendiste a modular para que sea digerible para el entorno, me gustaría decirte algo. Es que tu verdad no necesita que nadie la firme o la avale para ser verdadera. Ocurrió en vos. Eso es suficiente. No te estoy diciendo que tu versión es objetivamente la única correcta. Te estoy diciendo algo distinto. Que tu experiencia subjetiva de lo que te pasó, cómo te afectó, qué sentiste, qué cambió adentro tuyo a partir de esa experiencia, es completamente válida. No porque cuadre con la del otro, porque es tuya, solo por eso es válida. Y que el acto de creerle a tu propia experiencia, de no poner siempre en duda lo que sentiste, de no agregar automáticamente los atenuantes que alivian la responsabilidad del otro, no es obstinación ni victimismo. Es la base mínima desde la cual cualquier proceso genuino puede empezar. Sin esa base, todo lo que viene después se construye sobre arena. Porque si no te crees a vos misma, si no te crees a vos mismo, ¿de dónde vas a poder procesar lo que pasó? ¿Desde qué lugar?
¿Desde la versión del otro? ¿Desde lo que el entorno puede sostener? Ninguna de esas versiones te pertenece. La tuya sí. Ana María en La Amortajada necesita morirse para poder ver. Esa es la condición que Bombal le impone. Y hay algo en eso que es una metáfora muy precisa. A veces hay partes de nosotras, a veces hay partes en nosotros que tienen que morir. La necesidad de aprobación, la costumbre de modular la propia voz para que sea aceptable, la creencia de que nuestra experiencia vale menos que la del otro, para que algo más verdadero pueda vivir. No hace falta morirse, pero sí hace falta algo parecido a lo que Morrison hace en Beloved y que mencionábamos en episodios anteriores, y a lo que Bombal hace en La Amortajada: nombrar, decir lo que pasó con el peso que realmente tuvo, sin los atenuantes que lo hacen más digerible, sin la versión suavizada que cuida cómo queda el otro. Sherezade no espera permiso para contar. Sabe que en el acto de contar está su única posibilidad de seguir. ¿Y qué hace Sherezade? Cuenta. Noche tras noche, historia tras historia, sin saber si va a funcionar, sin garantías de que el rey va a querer escuchar. La diferencia entre Sherezade y Eco, entre la que narra y la que solo puede repetir el final de lo que el otro dice, hacer ecos, no es el talento ni es la inteligencia, es si la voz tiene permiso de iniciarse desde adentro o si está condenada a ser respuesta a lo que el otro dice. La voz que se inicia desde adentro, aunque tiemble, aunque cueste sacarla, aunque no tenga público, aunque el entorno no pueda sostenerla, esa voz es soberana. Y esa soberanía no se la puede dar nadie más que vos. Si tu historia pudiera contarse sin disculpas, sin atenuantes, sin cuidar cómo queda el otro en la narrativa, ¿qué dirías que todavía no dijiste? Quiero cerrar, como siempre, hablándote desde el lugar de el respeto, la empatía, el cuidado, del proceso que estás atravesando, del que atravesaste, del que todavía tenés por delante. Y como siempre decimos en Guía Interior, desde que hemos estado ahí. Tu verdad es suficiente, no porque sea perfecta, no porque sea objetiva, no porque el otro la confirme, sino porque es tuya, porque ocurrió en vos, porque nadie tiene más autoridad sobre tu experiencia que vos. Parece simple eso, ¿no? Y sin embargo, es una de las cosas más difíciles de sostener cuando el entorno sistemáticamente lo cuestiona. Cuando la lógica del vínculo dice que la verdad se construye entre dos y la tuya es solo una parte. Cuando el peso de la duda propia se acumula durante años hasta que ya no sabes bien qué viviste o qué imaginaste. Nombrar lo que viviste para vos, aunque sea solo para vos, aunque nadie más lo confirme, es el primer acto de recuperación de algo que el daño intentó quitarte: la autoridad sobre tu propia historia. En el próximo episodio llegamos al cierre de esta segunda trilogía, el episodio de soberanía. Vamos a hablar de cerrar la puerta por dentro, de cómo se construye un cierre cuando no hay un lo siento del otro. Pero no el lo siento para quedar bien, el lo siento de verdad, de que de verdad lo siente, lo puede sentir, puede hacerse un lugar,
adentro para poder intentar sentir como vos sentiste la experiencia. Vamos a hablar de cerrar la puerta por dentro, de que el cierre a veces no es algo que se recibe, es algo que se construye. Como decimos siempre, que el afuera no determine tu valor, sobre todo si el afuera viene en la forma de narrativas que intentan silenciar, cuestionar o administrar tu voz, tu experiencia, el poder decir qué viviste y cómo lo viviste para poder sentir y experimentar la vida en plenitud desde un lugar de respeto con los demás y reciprocar el valor que tiene la experiencia del otro. Cuídate, vales mucho. Hasta el próximo episodio.